Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Richard, don Jaime, doña Jimena y don Ángel. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Buenas tardes. ¿Cuál de ustedes dos nos va a explicar el caso? Yo, Lo escucho, caballero. primero que nada, siento mucho tener que haber llegado a esta instancia, pero la amerita a lo que voy a decir. Yo necesito que mis restantes 5 hermanos me den la parte de la herencia que me corresponde. Ya, entonces estamos hablando de una herencia que dejaron sus padres. Exactamente. ¿Cuándo fallecieron sus papás? Mi mamá falleció en el 2011 y mi papá en el 2014. Y son 6 hermanos en total. 6 hermanos. Don Richard, que lo acompaña, o Yo soy usted es Richard. Richard. Don Jaime también es hermano suyo. Exactamente. ¿Y usted quiere que sus hermanos le paguen un sexto, que es lo que a usted le correspondería de esa herencia? Exactamente. ¿Y esa herencia Y él- está compuesta por qué? ¿Por una casa? una ¿No? casa habitación. Ya, ¿y qué me iba a decir de él? Él también quiere que le den su parte. A ver, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad de las cosas es que yo no quería hacerme partícipe de esto, pero me hice partícipe de esto debido a los malos tratos que se han generado con el tiempo ¿De quién en contra de quién? de la hermana mayor, que lamentablemente no está acá, y de él también. Yo no estaba ni de uno ni de otro lugar, pero A ver, pero los malos tratos se refiere a su hermana mayor respecto a don Richard. sí, Eso es ¿Sí? mentira. y de él hacia mi hermana mayor Ah, también. entre ellos dos. O Sí, sea, hay mala relación entre los dos. Eso es Sí. mentira, claro. Ya. Hay mala relación. Por eso usted no quería ser parte de esta discusión. Claro, pero yo, para evitar todos los conflictos, yo a él lo pesqué y me lo llevé a mi casa. Mentira Para Para también. que se... Mentira. ¿Por qué vivían los 6 en la casa? No, No, vivíamos él vive 3. en la casa de mis papás con mis 2 hermanas. Él se refiere a don Richard, Ángel. no Richard. No. Ya. ¿Quién vivía en la casa? Richard, Jimena y María Soledad. Ya. Pero a mí Richard me dijo, señora jueza, en enero Ujú. hablamos 2 veces, una en enero y una en febrero. En enero me dice que él les voy a vender la casa, amenazando. Y en febrero hablamos de nuevo Ujú. y me dice que él, como ya no podía convivir con mi hermana mayor, hizo abandono de la casa. Es mentira lo que él está diciendo, que se lo llevó para Ya, su casa. pero para resumir, esta es una casa que heredan de los padres, hay Exactamente. 6 hermanos, Sí. de esos 6, 3 vivían en la casa 3 viven ahí, sí. hasta febrero de este año. De este año, ¿sí? Y en febrero de este año, según su versión, usted se lleva a don Yo lo Richard a pesqué su y me casa. lo llevé a mi casa para que evitar las peleas con Jimena y con Marisol, que se estaban llevando pésimo. Ya, No, ¿y más usted que- sigue viviendo en la casa, doña Jimena? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo vivo en mi casa, o sea, en la casa de mis padres, hace 59 años. ¿ya? O sea, toda la vida. Dejé esa casa del año 89 al 93, que me fui a un convento. ¿Ya? Cuando regresé, antes y ¿Iba después, a ser religiosa usted? sí, tomé ¿Qué le hábito pasó? y todo ¿Por qué? eso. ¿Y por qué Por ya mi no? mamá. Porque mi mamá Se enfermó. era enferma renal. Ujú. A mi mamá la dializamos muchos años. Del 14 de diciembre del año 99 al más o menos 14 de marzo del año que falleció, del 2011. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que yo toda la vida he vivido en esa casa. Soy la única que no salió de ahí, solo esos 4 años. La que no se casó, porque estuvo con mi mamá toda la vida, con mi papá, que era alcohólico igual que el Gonzalo, o Richard, alcohólicos los dos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llevaba la casa. Y en vida mis padres pidieron que la casa fuera de ella. Sí, pero no hay ningún papel. Totalmente. No hay ningún papel que diga eso. Entonces, Solamente la palabra. él jamás se preocupó de aportar, de pagar o decir, toma hermana para pagar alguna cuenta o algo.
siempre ha sido un mantenido de ella por 20 años. Es verdad, señora jueza. Entonces, Es verdad. lo que él está pidiendo hoy día es por... Mire, nosotros todos nos hemos disgustado, hemos peleado, nos hemos ido, pero siempre hemos estado básicamente unidos como familia. Sí, pero cuando A mí me ya, parece ya no se puede insólito, convivir, me es parece otra cosa. insólito lo que él está haciendo ahora. ¿Y a qué se debía la mala relación? La pregunta era a doña Jimena, que vivió en la casa. ¿A qué se debía la mala relación de don Richard con su hermana mayor, María Soledad? Es que lo que pasa es que él hasta hace 2 años, más o menos, un poco más de 2 años, de noviembre del año 18, que le cortaron la pierna por su adicción al cigarro y al alcohol. Entonces, Sí, apostado. yo, en realidad a mi mamá le hice una promesa, porque mi mamá, yo no sé si él sabe cuántos días agonizó, pero yo le puedo decir que mi mamá agonizó 9 días en nuestra casa. Yo salía de mi pieza en el segundo piso y ponía la oreja en la escala para ver si todavía estaba ahí. Y estaba. Y yo la llamaba, señora jueza, para decirle, hermana, prométele lo que mi mamá quiere escuchar para que descanse, para que ¿Y deje qué de era esa sufrir. promesa? Yo le prometí que iba a cuidar a mi papá y a él, porque ella no los quería dejar, porque los dos alcohólicos. Entonces, ¿qué pasaba? Que con los dos no hacíamos uno. Mi papá tampoco aportaba en la casa. Joven, nosotros tuvimos una tía y esa tía ayudó mucho en nuestra ¿Y esa historia alimentación. es la que produce la mala relación con la hermana mayor? Mire, Mi hermana, en No, mire, realidad, mi hermana, en resulta... realidad, señora jueza, ¿Mm? ella me abrió los ojos. Eso es lo que pasa y eso es lo que le duele a él. ¿A qué se Yo, refiere con la abrir los ojos? empleada Lo que- de él, Ajá. yo la Nunca empleada te de él, Nunca te considere empleada. Sí. señora el jueza, otro lo día- que pasa, espérate, Ángel. Lo que pasa que cuando a él lo amputaron, lo que iba a decir ella, Ujú. es que él se quedó en la cama y no se movió más. Él, Lleva 2 años si tirado él, en la cama. si él necesita un vaso de agua, oye, tráeme agua. Si hay que ir a comer, hay que ir a buscarlo para que vaya a comer. ¿Y María, Eh, María Soledad se oponía a eso? ella, ella me ella, decía- ella, de acuerdo a lo que yo he escuchado, le decía a él, párate de la cama, flojo. Lo que tú has escuchado, no lo que has Párate, vivido. No, párate. él- Porque a ella la Marisol la No. tiene manipulada. No, a mí no me manipula nadie. Ella, Él me ella le utilizó. tiene miedo a la Eso Marisol es mentira. por la No, nieta de ella nadie le tiene miedo. que se la va a quitar. Sí, No, y parece que no. tú también le tenés miedo. No, Sí, ¿qué? parece que sí. Señorita jueza, Yo no le ¿No tengo será que miedo. la gente puede pensar distinto? Exacto. Mire, Doña señora Jimena, jueza, me quería decir, usted vivía en esa casa. Sí. Entonces, yo a mi mamá le prometí cuidarlos a ellos, a los dos. A mi papá era alcohólico, como le digo, en su tiempo fue Ya, atrevido. avancemos. Usted me dice, usted le promete a su mamá cuidarlas Sí. a ellos, su mamá fallece, queda su papá y su ¿Y qué hermano, ambos, según sus ¿Y él? dichos, en el alcoholismo. Y por Sí, lo tanto, yo lo se reconozco. entiende que es una vida difícil y complicada. No es fácil vivir con una persona con una adicción de ese tipo. Después se quedan finalmente los 3. No, Y ahí- no, los dos Los Solo solamente. ustedes 2. Vivimos muchos años solos, los dos. Entonces, claro, yo estaba acostumbrada a hacer lo que hacía. Por ejemplo, llegaba de mi trabajo, yo hacía el almuerzo para los dos, que ahora con los años él me viene a confesar que cuando no le gustaba la comida la botaba. Y yo, sacrificándome en comprar el alimento, en que voy a hacer el almuerzo. Esos tiempos que estuvieron los dos solos, ¿la relación era relativamente buena o seguía siendo distante? Es que él vivía en la Complejo. pieza abajo Ya. y yo vivía arriba, entonces en realidad no había casi relación. La relación era atenderlo en el sentido de que yo le dejaba la comida lista en el microondas, el platito para que se lo calentara. Don Jaime, usted me señaló hace un rato que había sido testigo de la mala relación que tenían entre ambos, tanto don Richard como doña María Soledad, Sí, los y que era dos. recíproca. Sí. ¿Cree usted que el origen de esa mala relación está en lo que está contando doña Jimena, que doña María Soledad se oponía a que ella estuviera atendiendo 100% a don Richard? Mire, la verdad de las cosas es que Marisol es fuerte más que todo de carácter. Ya. ¿Ah? Yo a ella se lo dije la penúltima vez que estuve en la casa, que a ella le encantaba tratar mal a la gente. y a él Ah. también. Le encantaba tratar mal a la gente. Usted ve Ah. ahí La amenaza. la amenaza del hijo ¿Ese es el hijo de quién? De Richard. y él habla igual Lo como el mismo. padre. Son Las palabras mismas de él palabras, transmitidas a su hijo. Bueno, yo le escritas por dije- él. Te quiero pedir, por favor,
que a mi hijo no lo metas. Pero, ¿cómo no lo vamos a meter si él Es que amenazó? su hijo se metió, pues, caballero. Ya, Es que la hija de sabe María que Soledad también. A su se hijo no metió. le enviaron ninguna invitación ¿Sabe para por qué tomar se metió mi hijo, señora asunto Carmen en este Gloria? tema. Porque mi sobrina, la hija de María Soledad, Le quería pegar a me él. quería pegar. Eso es Eso mentira. es mentira. Es verdad. Mentira. Es Señora verdad. jueza. Tú no A ver, estabas, espere. Jimena, en el momento Señora que ella jueza. me quiso pegar. Señora jueza. A mí no me consta si le quisieron pegar. Quizás, probablemente, no tengo por qué dudar de su palabra. Pero lo que sí me consta es que su hijo está amenazando con golpear. Sí, de hecho yo lo llamé por teléfono y le dije que por favor, porque era un Facebook que mandó. ¿Sí? Ya, y Acá le lo dije tengo. que por favor bajara eso. Porque ¿Lo bajó? Sí, lo bajó inmediatamente. Pero ya era tarde porque ya lo Porque eso teníamos. generaba Sí, problemas. y ya no lo tenía había, por qué estar haciendo lamentablemente ya lo había publicado. ¿Ah? Pero yo le dije ¿Qué que edad tiene su hijo? mi hijo tiene 34 años. Y un hombre de 34 años es capaz de escribir tanta sandez en Pero Facebook. si él tiene 55 y dice las mismas leceras. No, Por ejemplo, yo cuando señorita cuando Carmen tengo que Gloria. ser caballero, soy caballero. Nunca es No, caballero. cuando tengo No. Uno Ahora. es caballero o una dama las 24 horas, los 7 días, los 365 días del año. Si no, simplemente no lo es. Bueno, No hay excepciones. no lo caballero. soy entonces, pero soy. Lamentable. Yo tengo el mismo carácter de mi hermana María ¿Y Soledad. cuál es ese carácter? Que los dos chocamos. Explosivo. Explosivo. Sí, pero. Y somos los dos resulta iguales. Bueno, que- ¿puedo Somos los dos- continuar yo somos ahora? los- Puede continuar, caballero. Me imagino que usted está de acuerdo que esto es inadmisible. Sí, de hecho yo también lo llamé por teléfono y le llamé la atención. Se refiere con insolencias a Sí, su familia, sí, sí, no, en un sí. lenguaje Sí. paupérrimo, Sí, denigrante. Yo lo llamé por Y teléfono al además tiro. amenaza con golpear a otra persona y Sí, eso constituye yo un lo llamé delito. por teléfono al Pero tiro. lo hizo porque mi sobrina. No, me no hay quería pegar. explicaciones. ¿Usted cree que el Señorita cual le... Carmen Gloria. Espéreme. Aclaremos. Hay ciertos puntos que hay que aclarar y dejar bien sentados para que la gente que está escuchando el programa, viendo el programa, lo entienda. Cuando un señor roba o comete un delito grave, el juez no le va a preguntar por qué lo hizo. Lo va No, a sí lo sancionar. entiendo, sí lo Entonces, el por qué su hijo escribe en este lenguaje o amenaza a través de redes sociales no admite explicación. No se debe hacer y punto final. Si no, va a tener que darle cuentas a un tribunal, a la ley y quizás cumplir una pena. Caballero, ahora sí. Ya, entonces yo le dije a ella que a ella le gustaba tratar mal a la gente y que yo sí había sido testigo en varias oportunidades cuando en vida mi mamá ya no caminaba, que había que andarla trayendo en la silla de ruedas. Pero tú Ella nunca la trataba llevaste. mal. Tú nunca la llevaste a mi mamá en una silla de Él no te ruedas. está diciendo Yo no, que la yo no llevó. estoy diciendo eso, ¿cierto? Yo estoy diciendo No le que estoy cuando mi mamá entendiendo que estaba- su hermana tenía también un tenía maltrato con su un madre. trato pésimo hacia la mamá. O sea, aparentemente, según esta historia, de estos 6 hermanos, hay 2 que tienen muy mal carácter y muy mal trato. Pero eso es Entonces, mentira que ella mi hermana trataba maltrató a muy mi mal. En la mamá. versión de él. Ella usted puso la trataba, versión y de yo él. a ella se lo dije en un par de ocasiones. Mentira. La Señora, Marisol sí, es verdad. amenazó a mi Señora Carmen mamá Gloria. Señora Gleb, y le echó garabatos. Y ¿Cómo, ella me cómo decía, él va a saber "Déjala, eso así, no si la él hagáis está caso". ausente de la casa? Él no vive hace tantos años Él en la mismo, casa. Yo él mismo estaba en ese abandonó a momento nuestra ahí, madre y pasaba a 20 Por metros de fuera la de casa ella y, y no ni ni siquiera siquiera la la saludaba. saludaba. ¿Y tú, Usted viera, ¿tú cómo sabes porque todo mi- esto porque si tú mi llevas madre- como 30 años fuera de la porque casa? ella me contaba cuando hablaba por ella teléfono te con llamaba ella, para caguinearte. con mi mamá. No, no era Mi cagüinera. mamá no, mi mamá no. Ya, Pero bueno, ya. Entonces la, no la hables María cosas. Soledad es la que No, te llama para no, caguinearte. Mi mamá me llamaba cuando ¿Puedo yo seguir hablaba, hablando? yo vivía en el sur, señora Carmen Gloria, y llamaba habitualmente a mi madre y me decía, ahí pasó el Jaime por afuera y ni siquiera me pasa a ver. Ella sufría por esas cosas. Yo también se lo reproché a él y hasta el ¿Qué día me de hoy quiere se lo decir, digo. caballero? Entonces, ¿Usted qué número de hermano es? el El último, el sustituto, dijo él. El ¿Por qué sustituto soy yo. sustituto? ¿A qué se Sí. refiere con sustituto? Porque nosotros éramos 7 hermanos. No, eran 6. Fuimos 7 hermanos. El sexto falleció a los 40 días. Ya. ¿Y sabe qué buscó él? El nombre, el del origen de su nombre. Y dijo que por qué no había ido a ver a mi mamá nunca, porque lo habían tenido porque el otro niño había muerto. Entonces por eso lo tuvieron a él. ¿Y de dónde concluye eso? De donde concluyo que yo soy el sustituto. Sí. Es que yo no estaba en los planes cuando estaba el Sí. hermano que falleció. Y eso no lo convierte en un sustituto. Bueno, ¿y cómo tú caballero. me Porque el dijiste a mí significado de que mi por nombre qué mi dice- mamá no se había hecho el aborto tuyo? Y te Pero había ¿por tenido? qué hablan esas cosas? Es Por que- Dios. es que ¿Por qué ella terrible, está ella- sacando? ella lo escribió. Ella No sé. está sacando esas cosas. Pero ella lo caballero, usted piensa un poco.
No Asume piensa. responsabilidad de sus actos y de No su piensa. lengua. No piensa él, pues Pero sí, ella Jackie escribió Larga. eso. Jackie Larga. Ella Pero es que es escribió. la verdad, por eso él no iba a ver a mi mamá. Ella está diciendo que usted habría dicho eso. No. Sí, ¿cómo que no? Se me olvidó traer el tazón. El tazón lo tengo ¿Qué en la tazón? casa. O sea, yo siempre ¿Qué dije... tazón que dice sustituto? Sí. Sí, yo siempre he dicho que yo soy el sustituto. ¿Ah? Pero también Tenemos Usted se mandó a hacer un autotazón que No, en vez de decir señora, me lo aquí regalaron. Carmen Gloria de tu servicio dice sustituto. me lo regalaron. Sí, dice, sí. Jaime... ¿Qué pasa, nuestra psicóloga Marisol Sagre? Pero escúcheme una cosa. po. Termíneme su relato. Ya. El tazón sale con mi nombre y atrás sale el significado del nombre. Y ahí dice sustituto. Pero yo no me lo mandé a hacer, me lo regalaron. Sí. ¿Qué sé, Ahora, Marisol? ¿por qué- por qué Déjeme ellos hablar sacan con eso? nuestra psicóloga. Efectivamente, cuando uno es mujer y quiere ser madre, hay hijos que se pierden. A mí me tocó perder un embarazo. Hay hijos que llegan cuando uno no lo tenía planeado ni buscado. También mi tercer hijo llegó casi como un milagro. Pero de ahí a sentirse sustituto, hay una gran diferencia y es incomprensible además. Exactamente, y eso pasa por lo mismo por lo que se están peleando en esta familia, porque las herencias, por ejemplo, no son una muestra de un conflicto actual por ejemplo, una casa. La herencia siempre tiene por detrás un conflicto emocional, y acá el conflicto tiene que ver con el cariño de sus padres. Y incluso después de toda la conversación llegamos a algo tan concreto como, por ejemplo, que este caballero nos está diciendo que él siempre se sintió el sustituto. Entonces, como él siempre fue el sustituto, a él no le tocaría nada de la casa en donde están sus hermanas. Entonces, ese conflicto ha estado durante toda su vida y en este minuto ¡puf!, explota y se pone del lado de Richard. Entonces tenemos los dos bandos que en el fondo no están peleando por una casa, sino que es algo mucho más anterior y que tiene una influencia mucho más profunda en cada uno de ellos. Ahora, es medianamente normal o esperable. Generalmente en las familias, cuando son numerosas, sobre todo cuando hay varios hermanos, no todos los hermanos se sienten queridos de la misma forma, sienten que la mamá tiene un favorito o un preferido. ¿Es una exacerbación de esa relativa normalidad o frecuencia lo que estamos viendo acá? Sí, pero además tiene que ver con que nosotros los psicólogos hablamos siempre que en las familias existe un paciente índice, que es la persona que experimenta todos los conflictos que existen en la familia, aparecen y sale la energía a través de él. Y en este sentido, en este caso, yo creo que aquí tenemos dos personas. Uno, la hermana María Soledad, que no está aquí, No quiso venir. y en segundo lugar tenemos a Richard. Yo hablé con María Soledad, por lo tanto también sé cómo se ve la dinámica. Y María Soledad aquí pasa a ser una tirana para un grupo de personas, y Richard pasa a ser una persona que tiene poco empuje, que tiene poco esfuerzo, que al principio, en la primera parte de su vida, vivió en relación al alcohol, y que no hacía mucho por su vida ni para contactarse. Y por otro lado tenemos a María Soledad, que se ve casi como si fuera una tirana, que lo único que quisiera sería lograr su objetivo, que es quedarse con la casa de ella. Eso es lo que ella quiere. Esas son las dos visiones. Pero ella no vive en la casa. Sí, No sí es la vive. verdad eso de Vive. que Vive. ella quiera quedarse con la casa, porque al final, moralmente, ellos saben que mi papá, mi mamá siempre quisieron que yo Se me la quedara dejaron con la a ella. casa. Pero y no hay ahí nada están los escrito. papeles, ahí están los papeles que yo traté de sacar cuando ellos estaban en vida para que me dejaran la casa, pero no se pudo porque siempre había una dificultad con la escritura. Yo creo, Mi papá no alzó la prenda. Entonces, ¿qué pasó? Que esas dificultades Qué no permitieron lamentable. avanzar más. Lamentable que sus papás en ese minuto no hubieran tenido la oportunidad de consultar y de conversar con un abogado. exactamente. Sí. Porque aunque la casa hubiera tenido todos esos problemas, ellos podrían haber hecho un testamento dejando todos sus bienes o toda la parte que a ellos les hubiera podido corresponder a uno de sus hijos. Y si bien eso no altera en nada lo que le hubiera correspondido a los otros, hubieran podido beneficiarla con la cuarta de mejora y la cuarta de libre disposición, y con eso hubieran aumentado el porcentaje que a usted le correspondía en la casa. No se hizo así. Hoy la casa figura a nombre de todos los hermanos, de los 6 hermanos. En conclusión, se vuelve irrelevante la apreciación o discusión respecto a cuáles serían las intenciones de alguno de los hermanos de quedarse con la casa o despojar a otro de los hermanos de la herencia. Que esto tiene que ver, y está muy asentado en Chile,
que yo creo que deriva de tanta teleserie dramática o película, pero en la práctica, quiero Él se que lo las entiendan conoce súper todas. bien, en nuestro país es imposible despojar a un heredero de lo que legalmente le corresponde, salvo que uno haya efectuado una acción judicial que se llama la acción de desheredamiento, que no es el caso. Aquí no ha habido, nadie ha sido desheredado, son todos herederos. Así que esas suspicacias de Es que que, lo que pasa se que- quiere quedar o me quiere borrar o la va, eso en la práctica, en la realidad, en nuestra realidad, no existe. Yo creo Mire, lo que, que pasa- yo creo que la Marisol, tiranía... Aquí hay otro tema importante, y es que esto justo está pasando en una época que para Richard es súper complicada. Cuando las personas sufren la amputación de una de sus extremidades, toda la investigación científica dice que por lo menos los primeros 2 años son una etapa de duelo en donde hay una acomodación de la vida a esta nueva realidad. Por tanto, en estos primeros 2 años, claro, él no ha trabajado, dicen que no se levanta, que hay que llamarlo para que vaya a almorzar, etc. Es parte de un proceso que él tiene que vivir y que lo está viviendo de manera bastante negativa. A pesar de que él está tomando medicación, no está en un proceso terapéutico y se le está haciendo muy difícil superar esta realidad. Entonces está un poco estancado en el proceso de duelo. Y eso hace que su emocionalidad esté más negativa, por tanto es mucho más probable que discuta con sus hermanos y que todo el ambiente de la casa sea negativo. Eso es mentira que yo no me levanto, porque yo me levanto todos los días. ¿Ah? Sí, después en la tarde me recuesto. ¿Por qué me recuesto? Porque yo paso solo. Porque ella y mi otra hermana viven su vida en las piezas de arriba y yo vivo abajo. Entonces yo, en mi metro cuadrado, yo vivo solo. Es Entonces, ¿qué voy a que hacer parece solo? esperable, pues caballero, dada la mala relación que tienen. Mire, Nadie quiere estar con alguien que se lleva mal. Es que antes no era así. Mire, señora Carmen Gloria, hoy ¿Y qué día... cambió entonces? Mire, desde que a mí me amputaron la pierna, yo a mi hermana María Soledad, yo le agradezco y le agradeceré todo el resto de mi vida lo que ella hizo por mí. No se nota mucho en todo caso. No, sí, se lo agradezco. Y ella Ya. tampoco se nota lo que le agradece a uno. Yo toda la vida se lo voy a agradecer, porque ella me acompañó en todo mi pasar. Don Richard, ¿usted escuchó detenidamente lo que dijo Marisol? ¿No podrá tener algo de sentido lo que ella dice si yo lo uno a lo que usted me acaba de decir? Exacto. Usted me dice, desde que me amputaron la pierna, Y antes también. estoy hablando con él. Desde que me amputaron la pierna, dijo usted mismo, se acrecentó la mala relación y cambiaron las No, cosas. Pero, no. escúcheme, pero usted mismo añade, yo tengo mucho que agradecerle Sí, a Marisol. Sí. O sea, yo debiera, de eso que usted me dice, de ese relato que usted me hace, yo saco 2 antecedentes súper importantes. 1, en algún minuto se llevó muy bien con Marisol. Sí. 2, usted siente que desde que le amputaron la pierna las cosas cambiaron. Lo uno con lo que acaba de decir Marisol, que las personas que sufren una amputación sufren un duelo, y porque Marisol o Sol, después de haber conversado con usted, deduce que aquí hay un duelo mal llevado, parece entonces lógico concluir que hay una razón que tiene que ver, obviamente cuando uno se llama con alguien hay razones que tienen que ver con distintas personas, pero hay una gran parte que depende de su estado de ánimo, de su forma de enfrentar la vida o de haber enfrentado esta drástica decisión de salud que se toma en su caso de la amputación. Mire, yo le digo lo que le estaba diciendo, que yo le agradezco a ella, pero... ¿Pero me escuchó lo que le dije? Sí, sí le escuché. ¿Cree que hay alguna posibilidad, sinceramente, en que a lo mejor usted, su cambio en usted es el que más ha afectado en llevar una buena No. relación con el resto? No. No hay No, posibilidad de que porque ella yo lo- no tengo problema con nadie. Sin Yo embargo, no tenía problema ¿cómo con que ella, no? no tenía problema con él, Sin no ir más tengo lejos. problema con él, con mi otro hermano tampoco tengo problema. Señor, Señora, Los permítame, amigos- permítame discrepar. Si usted, tenía los un amigos- si usted tenía un alcoholismo severo, tenía problemas Problemas con con todos. todo todos. el mundo. con Una todos. vez quiso- Marisol, una vez se quiso Exactamente agarrar eso con mi pasa. papá. Él también dejó de consumir tanto cigarrillo, que fumaba 3 cajetillas diarias, como alcohol en el minuto en que pierde su extremidad. Y antes. Entonces, No, ¿qué es lo que antes pasa? no. Eso El mismo día. a mí No, me porque dijo no que se le fue habían en cortado ese la pierna minuto. todavía. El Entonces, punto es, Carmen lo Gloria, que hospitalizaron la aquí primera vez, el duelo y ahí es dejó de doble. fumar y de Perdió una tomar. El extremidad mismo día que... y al mismo tiempo
perdió algo que le daba mucha satisfacción y que sostenía su vida. Entonces adicción. se quedó sin nada. Que las adicciones producen una dependencia tremenda. Sí. Y que son Pero procesos yo en complejos. todo caso, yo no venía a discutir estos temas. A mí lo único que me interesa que me den la parte que me corresponde. Mire, con respecto a eso, él, Richard, en noviembre, le dijo a Jimena, hermanita, de aquí nunca más vamos a tener problemas y vamos a ir a la notaría y yo te voy a ceder mis derechos a ti. Ya, pero resulta que ella... Y a ahora mí, cambió ahora cambió el que pensamiento. ella a mí en un instante llegó y tuvo la mala ocurrencia de decirme que ella le iba a dejar la casa a mi sobrina. Y ahí yo dije, no tengo por qué darle mis derechos a ella para que se le regale a una sobrina si yo también tengo hijos. Pero si estaba dispuesto a regalarlo. Pero si yo le regalo a usted este vaso, lo que usted hace con el vaso es problema suyo. Es que a mí me interesó eso. Yo se la quería dejar a ella. Pero el día que falleciera ella, que la casa llegara a los herederos Que fue lo correspondía. fue lo que le dije yo en la conversación que tuvimos telefónica. Le dije, ¿qué importa lo que ella vaya a hacer con la casa si nosotros ya vamos a estar muertos? ¿Cierto? Porque A si ti no él- te él- importa él le iba- porque a ti él- ya te estafaron una vez. él le iba a donar la casa a Ay, ella. sácate más No, que- no sé quién me ha estafado, no tengo idea. En realidad, Tu señora. Señora Tu Carmen señora te Gloria, estafó. señora Carmen Gloria, ¿sabe qué? Tan Yo tengo- innecesario lo que acaba de decir. ¿Sabe qué? Yo tengo una petición igual. ¿Cuál sería? Él hace más de 4 años que tiene un préstamo en el y siempre ha sido su idea no pagar. No pagar. ¿Por qué? Porque ha ha ido ido repactando. repactando. Pero por lo mismo Mi repactado hermana le por lo que decía, me pero pasó. Gonzalo, tenés que pagar. Gonzalo, van a ¿Qué venir a tiene que embargar. ver ese crédito con lo que estamos Lo que conversando? pasa que- Porque él- van a ir a embargar y como él ya no está en la Pero él está casa, pagando. yo no sé si va a pagar. Tengo la, No tengo sé las si va a cuentas pagar al porque día. Yo siempre- Marisol, pago ¿algo más que adelantado. tú me quieras acotar? Yo creo que ustedes tienen que resolver problemas desde antes Mire. para que esto lo resuelvan de una manera positiva, porque si no va a quedar aquí y toda la rabia va a continuar presente. lo que yo le dije a usted. Júntense, conversen y lleguen a conclusiones en donde puedan pasar a llevar más allá de una casa. Esto tiene que ver con otros temas. Lo que yo le dije a usted, nosotros siempre hemos discutido, hemos peleado, nos hemos arreglado, unos se han ido por un mes, por 2 meses, por un año, por más años. Y siempre la casa es el centro de operaciones donde nos juntamos para disfrutar de un asado, llegan los sobrinos, llegan los hermanos, pero a mí me extraña tanto llegar a esta instancia en donde yo y ellos dos, los 3 somos choferes. Entonces, Gracias. la Gracias flojera, a mí soy la flojera de él, Sí, tú es- lo enseñaste a manejar. la flojera de él No, pero yo no, le me, di no la me- no me oportunidad. permite a mí, porque nosotros, yo por ejemplo, como chofer, va una persona en silla de ruedas y lo único que me permite hacer es sacar la silla de ruedas y echarla al auto. La persona se sube sola. Entonces yo le dije, Yo dije a también él- me subo solo a un auto. le dije a él el otro día, tú puedes ir a trabajar, tú puedes vender dulces, puedes vender parchecurita, y si no quieres hacerlo, por último, pónete una gorra y estira la mano en un banco. No, no lo haría. ¿Te das cuenta? No lo haría porque tiene me da ganas, vergüenza. no tiene deseos de salir adelante. No tiene ganas porque la jefa de la línea le ofreció trabajo al Pero inspector eso no y tiene él nada no que quiso ver. hacerlo. ¿Cómo que no Porque tiene esa nada que señora ver, está Jaime? enferma, no. Está viviendo un Tiene que duelo. ver. Exacto. Un duelo que no quiere admitir Pero y, él- y armó este tremendo problema. ¿Para qué? Y él tiene 2 hijos y él a nosotros nos dice que como hermanas es obligación de nosotros tenerlo. Y todo, la última... ¿Algo más, Marisol, que agregar? No, Muchas gracias. gracias. Vamos a ver esta herencia. Hasta donde ustedes han contado, según lo que ustedes han dicho, tenemos una herencia del papá y la mamá que está compuesto solo por una casa. Sí, ¿Cierto? exacto. Sí. Ya, esta casa tiene un avalúo fiscal de 22.612.957 pesos. Eso es lo que cuesta según Pero el Servicio de Impuestos Internos, el avalúo fiscal. Después, Pero- me hace, después Cállate. me hace las preguntas. Ya. Ponga atención para que entienda Sí, por no, su sí. propio bien. Es el primer dato que tenemos, el primer dato duro. Segundo dato duro que tenemos es que aquí hay 6
herederos. No, está bien. 6 herederos. Todos hijos del mismo padre y de la misma madre. Correcto. Propiedad que era del papá y de la mamá. Tenemos también el dato de que la mamá falleció el 2011 y el papá el 2014. En los documentos que ustedes me adjuntan está requisitos para poder disponer de la casa, la posesión efectiva De la mamá. de la mamá. Y por lo tanto nos faltaría la posesión efectiva del papá. ¿La tramitaron? No. Les falta este documento para poder disponer de la casa libremente. En esta casa, que era de los padres, hay 6 herederos. Por lo tanto, esto se debe dividir en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 6. Son todas iguales, aunque el dibujo esté mal hecho. Las partes deberán ser todas exactamente iguales. Son cada uno entonces dueño de un sexto. Cualquiera de estas personas puede ceder y puede vender a quien se le antoje sus derechos. Cuando uno vende una cosa determinada, vende, transfiere. Y cuando uno lo que está vendiendo son derechos, se llama cesión de derechos. Los derechos hereditarios son cedibles, son transferibles a otra persona. Por ejemplo, doña Jimena podría decir, le voy a vender los derechos a David, a mi productor que está ya pendiente de todo lo que pasa. Hacemos un contrato en la notaría y ella cede los derechos a David. Y David entra a ocupar el lugar de doña Jimena en esta herencia. Ninguno de los otros hermanos puede oponerse ni tiene nada que opinar, porque ustedes son dueños absolutos de su porción de derechos. ¿Estamos con ese punto? Sí. O sea, si doña Jimena mañana se le quiere dejar a una sobrina o a una vecina o a la Teletón, es libre. O al convento donde estuvo, a quien quiera. Se lo Pero puede la dejar a quien parte de quiera. ella. La parte de ella. Supongamos que esta es la parte de doña Jimena. Esta parte de doña Jimena se la puede pasar a quien ella quiera. Doña Jimena, por lo demás, no tiene hijos y no tiene cónyuge. Entonces ella podría además heredar esto por testamento a quien se le ocurra, porque cuando no hay herederos forzosos, no hay asignaciones forzosas, por tanto, Sí, uno es lo entiendo. libre de dejarle la herencia a quien quiera. Sí, lo entiendo. Ya. Si doña Jimena compra los derechos de otro hermano, como lo habían hablado en su minuto, por ejemplo a usted, supongamos que esa es la suya, ella pasa a ser dueña de todo esto. Y ella puede vender, heredar y hacer lo que quiera con todo esto. No es válida, y eso está específicamente establecido en el Código Civil, venderle a alguien con la condición de que no venda. Eso no se puede. Ya. Está prohibido por ley. Porque, ya es entrando en un dato rosa, Andrés Bello propiciaba la libre circulación de los bienes. Entonces, cualquier impedimento a la libre circulación está prohibido en nuestro Código Civil. Yo no puedo venderle a alguien algo bajo condición de que no disponga de él después. Quien adquiere inmediatamente pleno derecho y puede hacer con ello lo que quiera. Pero yo le puedo donar algo a alguien con Sí. la condición de que no lo regale. No. Pero bajo el mismo principio, Ya. impedir la libre circulación de los bienes. Si yo me desprendo de algo en favor de alguien, porque se lo vendo, porque se lo dono, ese alguien pasa a ser dueño de eso y con esa cosa que haya comprado o adquirido, puede hacer lo que quiera. Ya. En Chile se habla muy, y a propósito de lo que usted dice como otro dato, se habla muy fácilmente de la donación. Como una forma, dice, pero es que yo le voy a donar. Ojo con la donación, porque la donación está regulada en nuestra legislación y está grabada también por impuestos. Entonces no crean que la donación es simplemente, Tom, yo te regalo la casa. No, no es tan simple, es un acto bien formal y que hay que pagar todos los derechos que se corresponden. Ya, volvemos al tema en cuestión, que nos convoca. Tenemos 6 partes y hasta ahora, como no ha ocurrido ninguna cesión de derechos, cada uno es dueño de su parte. Don Richard viene a reclamar su parte. Si nos vamos por el avalúo fiscal de los 22.612.957, cada una de las partes, si lo dividimos en 6, el resultado sería que cada uno de ustedes toca 3.768.826 pesos. Ese es el valor
del que son dueños cada uno de ustedes si nos fijamos en el avalúo fiscal. Como estamos fijándonos en el avalúo fiscal, este es el mínimo valor que pueden establecer para pagar los derechos de ustedes. Porque cuando uno vende por menos de la mitad o por más del doble de lo que cuesta algo, puede caer en una causal de vicio del consentimiento que se llama lesión enorme y por lo tanto este contrato puede declararse nulo en el futuro. ¿Ya? Importante que sepan eso. Por eso que es importante que los precios fijados en las compraventas estén establecidos en base a una tasación. Si es la tasación fiscal, este es el precio mínimo que yo puedo recibir por estos derechos. Si tomamos el avalúo comercial, que generalmente es el doble del avalúo fiscal, o sea, sería el doble de estos 22 millones. Y el triple muchas veces. Algunas veces, no muchas, algunas. Porque incluso el precio de venta en algunos casos es inferior al fiscal. Sí. 44 dividido por 6 partes les daría una suma de 7,3 millones. O sea, aquí tenemos el mínimo y aquí tenemos el máximo. Más o menos. En esos precios estamos hablando. Posibilidades, entonces, respecto a esto. Porque usted quiere su parte. Y su hermano también. También. Don Richard y don Jaime quieren su parte. A mí no me interesaba mi parte. Yo dije que yo venía a El acompañar- pasado está... Siempre le interesa. Ya ha pasado. Aquí están los dos que quieren vender. Richard y Jaime. Los otros que quedan, los otros 4 que quedan, tienen la posibilidad de ofrecerles alguna de estas sumas y comprarle los derechos a ellos dos. Uno solo puede hacerlo, o pueden hacerlo los 4 en conjunto, o ustedes 2 si quieren, comprarle los derechos a ellos, pagarse y ustedes pasan a ser dueños del total de la herencia. Si el acuerdo no fuera posible, porque ninguno quiere comprarle al otro, porque no están de acuerdo en vender, porque no quieren tomar ninguna decisión y quieren seguir tal como están, solo hay una alternativa posible, el juicio de partición. Y eso implica asumir la tramitación de un juicio largo y las costas que ese juicio puede llegar a implicar. Pero no Señorita necesariamente debiera ser el doble del No, avalúo pues, fiscal. no, ese es lo que yo les estoy diciendo, que es el mínimo y el máximo. Aquí más o nosotros, menos. los 4 hermanos restantes, los 3 hermanos restantes, le vamos a ceder la parte a ella. O sea, doña Jimena quedaría dueña de De 4 partes. 4 partes, 4 Sí. sextos del Y si total. se llega a un acuerdo con ellos, quedaría completa la casa para ella. Ya, o sea, Señorita Carmen Gloria, pero yo quisiera solicitarle, por favor, un tasador para que vayan y tasen la casa para ver si me sube el avalúo fiscal. Pero se Por- tiene que pagarlo él. Pero es que el porque- avalúo fiscal es el que sale. lo paga ahí. la masa hereditaria. Porque yo quiero... No, es que el avalúo fiscal es el que fija el fisco para en Claro, razón pero del es que él no cree es- que es el verdadero. Señora, deje terminar la frase. El avalúo fiscal es el que fija el fisco Sí. con la intención de cobrar el impuesto territorial, las contribuciones que se conocen lo vulgarmente. entiendo. El avalúo comercial tiene que ver con el precio de venta. Y lo que él está diciendo es que no quiere vender en el avalúo fiscal, que quiere vender en el avalúo comercial. ¿Qué es lo que hacemos todos cuando vendemos o compramos una propiedad? Pagamos precios comerciales y no precios fiscales, que a veces son similares, que a veces son el doble o el triple, como dice el caballero. Acá incluso, en algunas excepcionalmente, puede ser incluso menor, si es que el avalúo fiscal no está actualizado. Lo que pasa es que igual la casa Lo que tiene él varias está ampliaciones. diciendo es que quiere hacer una retasación o tasar la propiedad por un especialista para obtener el verdadero avalúo comercial de la propiedad, para tener un valor más exacto de cuánto valen sus derechos de la herencia. Claro. Eso está ejerciendo su Lo los que derechos pasa- que le Lo que corresponden. pasa es que Lo la que casa pasa que tiene la- varias Lo que ampliaciones. pasa. Sí, lo entiendo. ¿Ah? ¿Sabe qué? La señorita Silvana que fue a la casa, porque Ya. ellos dicen que... Veamos cómo le fue a Silvana en la casa. Hola Carmen Gloria, me encuentro en la comuna de San Joaquín porque quiero que todas las personas que nos están viendo en sus casas puedan comprender mejor este caso de herencia. A mi espalda se encuentra la propiedad de la familia Quesada, que actualmente está en disputa porque 2 de los 6 herederos están cobrando lo que les corresponde por esta propiedad que les dejaron sus padres. Les cuento que este inmueble tiene 3 habitaciones, 2 baños, no tiene entrada de vehículos y pudimos grabar imágenes al interior y nos pudimos dar cuenta que las paredes no se encuentran en muy buenas condiciones, el techo tampoco, le falta mantención en realidad.
momento que estaba conversando con las protagonistas de esta historia y se me fueron acercando varias vecinas que dicen tener, mejor dicho, más antecedentes sobre este caso, así que quiero que veas las siguientes imágenes. Señora Patricia, muchas gracias por querer hablar con nosotros. Me gustaría saber, ¿usted conoce a la familia de Jimena, de María? Sí, las conozco, somos vecinos hace muchos años. O sea, ¿usted conoció a los dueños de esta propiedad? Por supuesto que sí, pues a los dos. Cuéntame, ¿quién cuidó a estos adultos mayores? Principalmente Jimena. Sí, es la que estaba más preocupada de todo, porque económicamente también ella es la que solventaba todo, pues. Si no, se sacaba la mugre trabajando, pero ella era, pues, y cuando ella no podía, entonces pedía llamar a María o Marisol, que le digo yo. ¿Cómo cree que se comportaba Richard con sus padres? ¿Cómo era la relación? Ahí más o menos nomás, porque también le gustaba tomar. ¿Tenía problemas con el alcohol? Sí, igual que el papá. Encuentro que es muy feo lo que está haciendo, que no reconoce todo lo que le han aportado y lo que lo han atendido. ¿Y por qué no lo atiende su mujer? No, porque estaba solo, y su hijo tampoco. Entonces, no entiendo esa parte. Yo tengo que hablar con respecto a Marisol, a Jimena, que han sido mis amigas de por siempre. Jimena es profesora, yo también lo soy. Y resulta de que ellas de a poquito han salido adelante y ellas fueron las que llevaron a sus papás arriba. Siempre fueron las cuidadoras de los viejitos, digamos. Siempre en apoyo, pero quien vivió aquí siempre fue Jimena, siempre apoyando a sus papás. ¿Los otros hermanos venían a visitar, por ejemplo, a estos dos adultos mayores? Sí, venían, pero no sé, pues fines de semana. Estaban, no te puedo decir que no estaban, sí venían, pero no era una atención constante de que se requerían a los viejitos, no era así. ¿Conoce a Richard? Sí, a Gonzalo. ¿Sí? Gonzalo, nosotros le decimos el gato. El gato toda su vida, desde que lo conozco, de verdad ha sido un alcohólico, ¿ya? Trabajaba en el día en colectivo, taxis colectivos, pero en la tarde, tipo 5 de la tarde, él paraba y él se dedicaba a beber, nada más. Entonces llegaba borracho, muchas veces me tocó también acostarlo, porque yo con las chiquillas paso aquí. Y me tocó acostarlo, la señora Sara lloraba porque él llegaba en esos estados de ebriedad y él no quería entender. Fumador y bebedor, pero empernecido, así, horrible. Incluso la cosa del cementerio de las chiquillas, porque el cementerio está a nombre de mis dos amigas, ¿ya? Y él nunca vi a Gonzalo y nunca vi a Jaime decir, ya hermanas, tomen esto para la mantención de esto, no, nada. Ahí está. Mientras veíamos el video, que la gente no se entere de lo que pasa acá mientras estábamos todos viendo el video, hay dos cosas que me llamaron la atención de usted. Uno, que apenas vio aparecer a esta vecina, la agredió, estoy hablando yo, la agredió irreverentemente sin siquiera saber lo que ella iba a decir. Lo que ella estaba hablando era de la amistad que tenía con sus dos hermanas, que por lo que relataron ustedes mismos, efectivamente le creo. Hay algo, una parte de lo que dijo que le creo, que usted no se haya enterado. Cuando una persona sufre un alcoholismo en la intensidad que usted lo tenía, tiene bien poca conciencia de sí mismo. Sí. Usted negó y se rió cuando ella dijo que incluso había ayudado a acostarlo. Sí. Su estado de inconsciencia, su estado de inconsciencia y de adicción, señor, no hace plausible aceptar su versión. Tengo, por otro lado, 1, 2, 3, 4 versiones, 5 versiones con la de la vecina, que hablaban desde su plena conciencia de lo que sucedía en su casa. Tengo una versión que es la suya, que no hace más que agredir, y que su conciencia, yo lo escuché, gracias a que la gente no lo escuchó, quizás usted puede decir eso, pero yo lo escuché aquí en el estudio mientras veíamos el video como usted agredió. Y su grado de conciencia durante todos esos años, señor, no permiten tener ninguna certeza respecto a sus versiones.
Es Si que usted resulta- no toma, no resulta nada. Resulta que si usted no se hace cargo y no toma en conciencia su real problema, que tuvo una adicción severa, que lo hace, por lo tanto, poner en duda todas las versiones que usted tenga sobre la realidad de aquella época. Si usted no toma conciencia de lo que le dijo nuestra psicóloga, de la mala forma en la que está enfrentando este duelo de la amputación, si usted no toma conciencia de sus propias palabras cuando usted me cuenta que su vida cambió a partir de ahí y que usted no se siente bien consigo mismo a partir de ahí, difícilmente va a encontrar una solución amigable con sus hermanos. Si usted no toma conciencia, que sea como sea, y aunque sea una mala relación, porque la relación perfecta entre hermanos no existe, uno tiene problemas, tiene diferencias, tiene dificultades con ellos, pero si usted no le toma el peso a que gracias a ellos usted come, se viste, vive, se atiende en una casa, señor, de todas las versiones que yo he escuchado, y no porque estas personas sean perfectas, el que está más complicado frente a la vida es usted. No, eso yo lo tengo, claro, pero... Pasemos a resolver el tema en propio, en Pero en algo de concreto. escuchar un poco... Y mire, esas murallas se ven así porque estaba empapelado y yo raspé más de la mitad de la muralla. Caballero, no es que Entonces- no lo quiere escuchar, ese dato es absolutamente irrelevante. No, si para mí es relevante porque Para no, usted, no pues. quiere decir que la Pero muralla para esté en el mal asunto es estado. cuestión, para el No quiere asunto decir que tengo la que muralla esté en resolver. mal estado. Sí, la parte Dios de arriba mío. que mostraron, pero la muralla está de esa forma porque yo raspé más de la mitad sacando el papel mural y me aburrí de sacar y ya no seguí raspando. Ya. Eso. Trato de que ustedes entiendan. Es que yo trato de también entender y me quedo callado y respeto. Y yo al estoy hablando escuchar. de algo técnico. Yo también. Y les raspar la muralla. Sí, pues, técnico. Bueno, entonces no llegamos a conclusión. ¿Para qué sigo explicándoles los aspectos legales? Si ustedes quieren seguir hablando de quién dice la verdad o no, Es que de no se quieren trata seguir de hablando decir de la los verdad. detalles. ¿Tienen más ganas de pelear que de solucionar el No, conflicto? No, yo se quiero trata, se solucionar. trata de decir que Deja- esa muralla quiero solucionar no esto está en mío. malas condiciones, está raspada. ¿Y por qué es importante que esté en buenas o malas condiciones? A ver. Porque lo recalcaron que estaba en Porque- malas condiciones. Pero ¿para qué es importante? Porque a él le sube el Estamos- precio de la estamos- casa. ¿Usted cree que eso va a subir considerablemente el precio? Sí. No, A ver, yo lo estoy señora, diciendo. Pero ellos creen eso. Yo lo estoy diciendo. Porque Yo para estoy ellos diciendo esa que la casa... muralla no está en buenas condiciones. Porque para ellos esa casa vale 100 millones y no vale eso. Estimados, ya que ustedes tienen tantas ganas de discutir, No, si no tengo ganas de- vayan a hacerlo en otra parte, porque mi responsabilidad, y cuando ustedes vienen aquí, es resolver técnicamente un asunto. Técnicamente, para la tasación de una propiedad, que una muralla de la casa esté pintada o no pintada, no influye en nada en el precio final. Y por lo tanto, como no quieren entender, no quieren escuchar, y lo único que quieren es discutir, yo me abstengo de resolver y este caso.